Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Juan el Bautista: El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado proclama las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que resiste al Hijo no verá la vida, pues siempre le acecha la ira de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este jueves de la segunda semana de este tiempo pascual, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, habla Juan el Bautista. Estamos siempre dentro del contexto del último testimonio de Juan, donde se manifiesta también el ministerio de Jesús. Aquí el discurso de Juan el Bautista nos invita a todos a mirar el cielo, a no olvidarnos de este tiempo que estamos viviendo en la iglesia, el tiempo pascual. ¿Se puede vivir el tiempo pascual sin pensar en la vida eterna, sin pensar en el cielo, sin pensar a la resurrección? Tenemos que hacernos estas preguntas, porque puede que ya alguno haya perdido el espíritu de la Pascua, el espíritu de Jesucristo resucitado. Aquí Juan nos invita a pensar a que verdaderamente el que viene de arriba está por encima de todos. ¿Por qué? Porque la tierra representa, dice la Biblia de Jerusalén, representa la esfera de lo creado, con sus capacidades y sus límites. Se opone así al cielo, es decir, a Dios, de cuya condición participa plenamente el enviado, Jesús. Por eso dirá, el que viene de arriba está por encima de todos. No lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar. No podemos poner otras cosas al puesto de Dios en nuestra vida. Dice Juan el Bautista, el que es de la tierra habla de la tierra. Y aquí siempre hay una tentación de vivir con nuestra mirada mirando solo las cosas de aquí, de la tierra. Justamente a esto nos invita San Juan, a poner nuestros ojos en el cielo, en la vida eterna, en Cristo, aceptar al Hijo. No perder el tiempo con las cosas de este mundo, no perder el tiempo con las cosas banales, con las cosas terrenas. Que no digo que no hay que tener una responsabilidad sobre nuestra vida y sobre la vida de aquellos que Dios nos ha confiado. No hablo de irresponsabilidad. Aquí no está hablando de la irresponsabilidad. No, está diciendo dónde poner nuestro corazón, de qué cosa tiene que hablar nuestra boca. Dice, el que es de la tierra, habla de la tierra. Pues a nosotros el Señor nos ha llamado a hablar de las cosas del cielo, como dirá San Pablo. ¿Y qué son las cosas del cielo? Pues justamente es el motivo de nuestra fe. La vida eterna, el deseo de Dios, como dice el Catecismo de la Iglesia, el deseo de Dios intrínseco en el hombre, este deseo de Dios. Porque sin duda que Juan está hablando de una conversión a los que él bautiza, de una conversión, cambiar mentalidad, cambiar costumbres, cambiar, poner a Dios, convertirte, reconocer tus pecados, cambiar, la conversión. Y esto nos permite mirar al cielo con esperanzas. Dice el mismo San Juan Bautista, el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. Aquí está profetizando, está diciendo y está hablando del Cristo, está hablando de Jesús, que viene del cielo. Entonces,
y da testimonio de lo que ha visto y oído. ¿De quién? Del Padre. Del Padre. De esta comunión estrecha, íntima, entre Jesús y el Padre. Es Dios que viene a habitar en medio de nosotros. Da testimonio, sin duda, de lo que ha visto y oído. ¿Y qué es lo que ha visto y oído Jesús del Padre? Pues el amor que Dios nos tiene, el amor de Dios hacia los hombres. De esto es testigo Cristo, y por eso es el enviado, y por eso da testimonio. Pero, dice, pero su testimonio nadie lo acepta. ¿Estamos nosotros dentro de estas personas que no aceptan el testimonio de Jesús? Nos puede pasar, ¿no? Nos puede pasar. Dice el Evangelio, el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. ¿Por qué? Porque da testimonio, a su vez, de que Dios existe. Dirá San Agustín, ¿por qué se dice que Dios es veraz sino porque el hombre es mentiroso y Dios es veraz? Porque ninguno de los hombres puede decir que qué es la verdad si no es iluminado por aquel que no puede mentir. Luego, si Dios es veraz, Jesucristo es Dios. ¿Quieres probarlo? Dirá San Agustín. Examina el testimonio que de él se da y lo encontrarás. Pero si aún no conoces a Dios, no has recibido todavía su testimonio. Entonces el mismo Jesucristo es Dios, es veraz, lo envió Dios. Dios envió a Dios. Dios Padre envía al Hijo. Únelos a ambos y tendrás a un solo Dios. Esto que San Juan decía de Cristo, que Dios le ha enviado, lo decía para distinguirlo de sí mismo, porque él no era el Cristo, decía San Juan, un poco más adelante en el capítulo, en el versículo, siempre en el capítulo 3, en el versículo 28, dice, vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Por eso continúa diciendo San Agustín, ¿cómo pues acaso no envió Dios al mismo Juan? Pero observa lo que dice a continuación, porque Dios no le da el Espíritu por medida, es decir, que lo da el Espíritu sin medida. Esto para distinguirse de Cristo, porque recuerden que el bautismo de Juan es un bautismo de conversión. Cristo es el que da el Espíritu Santo, sin medida. Dice San Agustín, a los hombres sí se lo da con limitación, como Juan el Bautista, pero no a su único Hijo. A unos se les concede por medio del Espíritu la palabra de la sabiduría, a otros la de la ciencia, unos poseen el don, otros poseen otro distinto, como dirá también San Pablo a los Corintios. Esta medida es cierta distribución de los dones, pero los que da Jesucristo no los ha recibido por medida, porque es la comunión trinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No puede haber medida, sin medida, porque en Jesús está la verdad infinita. Por eso el Señor ha puesto todo en sus manos, en el poder del Hijo unigénito, Jesucristo nuestro Señor. Dios ha puesto todo en sus manos. Hagamos nosotros también lo mismo. Nuestra vida, nuestras familias, todos nuestros proyectos. ¿Por qué tenemos miedo de poner todo en sus manos? Queridos hermanos, en la proclamación de la palabra de Dios, en la predicación del Evangelio, respondamos nosotros con nuestra vida. Pongamos todo en sus manos. ¿Y qué significa poner todo en sus manos? La fe. Porque inmediatamente el Evangelio dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea que, si nosotros ponemos nuestra vida en sus manos, eso es ya la vida eterna. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Esto es ya la vida eterna. De hecho, Jesucristo se lo dice a aquel que le consulta, aquel hebreo que le consulta. Haz esto y vivirás, haz esto y tendrás vida eterna. De lo contrario, el que se resiste al Hijo, a la persona de Cristo, no verá la vida, porque en él no habrá vida. Será todo tinieblas, muerte, pues siempre le acecha la ira de Dios. Esto es
la ausencia de Dios. Esta es la tristeza, la esclavitud, el pecado, la muerte, el vivir sin Dios. Pidamos que el Señor nos conceda el Espíritu Santo para continuar viviendo la Pascua del Señor. Cristo ha vencido la muerte y nos abre la posibilidad de creer. Nos llama a creer. Y creyendo, experimentamos ya la salvación, el perdón de los pecados, vida eterna. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se olviden de suscribirse a este canal de evangelización para que seamos cada día más hermanos. Para eso, déjanos un like y deja también tus oraciones en los comentarios. También te invito a compartir esta publicación en todas tus redes sociales, en los grupos de Facebook, en WhatsApp, en Telegram, etcétera, etcétera, etcétera. Que el Señor te acompañe y la Virgen te proteja en este día. Un fuerte abrazo.